Buenos días, este es el taller número 4 de la materia Electrónica Industrial de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Quien les habla es Dario Leonardo Camargo Tinjacá y mi compañero es Jorge Ulises Useche. Vamos a explicar el taller número 4 como tal, el cual se trata del maquinado de unas piezas, las cuales van a ser introducidas pues por una banda transportadora a un brazo robótico, el cual las dirigirá dependiendo de las especificaciones de cada pieza, por un brazo robótico pues a unas máquinas unas CNC, máquinas de maquinado. Estas pues tendrán cierto tiempo dependiendo también de la pieza. Igualmente cada pieza deberá ser verificada por un control de calidad para saber si la pieza es defectuosa o no defectuosa, o sea, es la indicada. Que se me olvida más, la generación de las piezas debe ser de forma aleatoria. Igualmente la generación de las piezas defectuosas también debe ser de forma aleatoria, o sea, no siempre tienen que ser las mismas piezas. Vamos a explicar el graph set como tal. Pues acá vemos como todo el graph set como tal. Todo esto es la parte del mantenimiento, pues que es requisito para la planta. Esta es la parte de mover la pieza ya a la salida cuando es una pieza buena. Acá vemos la parte ya de la generación de cada pieza. Entonces acá se genera la pieza y se mira si la pieza es apta o no apta, o sea, si es defectuosa o no defectuosa. Esta es la parte del brazo robótico. Entonces acá vemos, está un poquito extenso, entonces no vamos a entrar en detalle, vamos a hacer exclusivamente lo que el profesor nos pidió que le explicáramos, que era el proceso aleatorio. El proceso aleatorio es el que viene aquí enseguida. Este es el proceso aleatorio como tal. Empieza desde arriba con un contador que va de 0 a 200, lo quisimos hacer así para que tuviera un rango bien amplio. Entonces el contador va de 0 a 200. Este contador se me va a dividir, o sea, a este contador le voy a sacar un mod de 6, un residuo de 6, pues para poder poder hacer una generación aleatoria de las piezas. Acá vemos como la variable del contador, que es CP, le sacamos el mod de 6 pues para poder generar la pieza. Y aquí es donde generamos la pieza. Empezamos el proceso aleatorio como tal. Entonces acá, si la pieza, por ejemplo, la entrada 1, entonces acá vemos, tiene que cumplir estas dos condiciones. Entonces que la pieza aleatoria sea 1, pues el residuo del contador nos va a dar 1, 2, 3, 4 o 5, dependiendo del caso. Entonces, si la pieza aleatoria, digamos, estas son las unidades ingresadas por el usuario como tal, o sea, lo que uno ingresa. Estas son las unidades en la planta, o sea, en el maquinado como tal, desde que pasan por la banda transportadora hasta que termina el proceso. Estas son las unidades que están en la planta. Y estas son las unidades que están estas son las unidades defectuosas. Entonces, si se cumple esta condición también, entonces o sea, que ya no es necesaria crear más de estas piezas, por ejemplo de la pieza 1. Entonces vamos a generar otra nueva pieza. Pero si no se cumple, pues vamos a generar una pieza de la pieza 1 como tal, digamos. Entonces, si no es necesario generar otra pieza 1, entonces acá llegamos y entonces lo mismo, o sea, si decimos que las unidades producidas, si las unidades están mayor que las unidades que son necesarias o sea, que las unidades que son ya necesarias, entonces decimos que no, que me creo otra pieza como tal. Y bueno, y si como tal necesitamos crear una nueva pieza, entonces ya venimos acá al proceso de creación de pieza, que es pintar y mover y mover y ya digo, que es pintar, mover y enviar al brazo robótico. Entonces, ese es el graph set como tal. Entonces, a grosso modo, tenemos un contador, para explicar bien el proceso aleatorio, tenemos un contador, tenemos le sacamos el mod acá, miramos si la pieza que vamos a generar es necesaria crearla, y si no es necesaria, pues entonces acá venimos y creamos una nueva pieza. Y si es necesaria crear la pieza, entonces seguimos acá derecho a pintar y a generar la pieza como tal.
Eso a grosso modo es el proceso aleatorio. Entonces vamos a mirar el HMI. Este es el HMI, acá tenemos la zona de entrada, está nuestra banda transportadora, acá está nuestro brazo robótico, acá tenemos nuestra zona de salida, acá tenemos el buffer del CNC1, acá tenemos el CNC1, el CNC2, el buffer del CNC2, tenemos el CNC3, el buffer del CNC3 y el buffer de piezas defectuosas. Acá tenemos como tal nuestro HMI, pues para mostrar las piezas como tal. Entonces acá tenemos acá cuando digitemos nuestras piezas, acá nos va a salir el número de piezas digitadas. Acá van a estar el número de piezas que han sido tratadas y acá van a estar el número de piezas defectuosas. Esto es más para la parte de las máquinas de la CNC. Entonces acá tenemos cuando estén libres, cuando estén operando, cuando estén en fin de operación y cuando estén en mantenimiento. Cabe recalcar que cada 5 piezas el CNC va a entrar en una etapa de mantenimiento para para hacer el mantenimiento preventivo de la máquina como tal, y en ese momento pues no van a ingresar piezas. Ahora, la variable del tiempo que dejamos nosotros fue de 0.2 segundos entre, pues entre el maquinado de cada pieza. Vamos a correr la simulación. Entonces login, run. Entonces empezamos acá a generar las piezas. Entonces digamos vamos a hacer 5 de cada una. Cinco y 5. Bueno, el proceso es el siguiente. Una vez generada, por ejemplo, la pieza 1, esta va a ir al CNC1, pieza 2 va a ir al CNC2, pieza 3 va a ir al CNC1 y piezas 4 y 5 van a ir al CNC3. Entonces, como tal, ese va a ser el procedimiento como tal. Le damos a empezar. Generamos una pieza 3, esta va a ir al CNC1, perfecto. Pieza 1 entra al buffer del CNC1, pieza 2 entra al CNC2, pieza 3 entra al buffer del CNC1, pieza 4, bueno, acá vemos que ya pasamos al control de calidad la pieza 3 y entré a la pieza C1. Dejamos los tiempos bien cortos pues para poder explicar bien rápida la simulación. Pieza 4 al CNC3. Recogemos la pieza 2, la mandamos al control de calidad y miramos, pieza 3 pues la manda al buffer del CNC1. Mandamos la pieza 4 al CNC4, perfecto. Recogemos la pieza 5, la mandamos al CNC3. Recogemos la pieza defectuosa, la mandamos pues a defectuosas. Pues igual de todas formas censamos si la pieza está defectuosa. Si no lo estuviese pues sale comúnmente, pero como lo está, entonces la mandamos al buffer de zonas defectuosas. Pieza 5 está en control de calidad, pieza 2 al CNC2. Acá vemos los contadores del número de piezas que tiene cada uno. Cuando llegue a 5 va a alumbrar un bombillito azul, pues que nos indica que el está en mantenimiento. Entonces seguimos con el maquinado. Pieza 1 al buffer del CNC1, pieza 3 a control de calidad, pieza 1 ingresa al CNC1. Vemos acá cómo está operando debidamente, pues como están las especificaciones del profesor. Pieza 2 al CNC2, que no está operando, que está libre. Acá vemos que ya el CNC5 está en mantenimiento. Y vemos que acá vemos también las piezas tratadas y las piezas que han salido defectuosas hasta el momento. Pieza 4, perfecto. Tenemos otra pieza defectuosa que es que es una pieza 2. Este la recoge y la envía defectuosas, y acá nos salen piezas defectuosas. Entonces pieza 1 otra vez al buffer, pieza 3, ahorita recoge a pieza 3 y la envía pues al buffer del CNC1. Recoge pieza del control de calidad, la envía a la zona de salida, pieza 1 pieza 2 al CNC2. Si vemos cómo se está cumpliendo a cabalidad pues el proceso como tal. Pieza 3, vemos como la generación es aleatoria. O sea, no tenemos un orden pues muy estricto como tal. Aunque pues de pronto pues no sé, casualidades de pronto pues sí puede haber algunas cosas pues que se repiten eso, pero pues ya es muy dado pues como a la suerte, digámoslo así. Entonces eso lo hace muy aleatorio. Tenemos otra vez venimos acá, recogemos el pieza 3, control de calidad, recoge la pieza 5, la envía al buffer del CNC3.
tenemos la pieza, tenemos el CNC2 desocupado, entonces no demora en salir una pieza 2 pues para generarlas. Claro que aquí ya vemos que de pieza 2 ya están generadas las piezas pues necesarias. Me quedarían como pieza 3 y pieza 4. Acá vemos que ya está saliendo la última pieza 2 pues para generar las piecitas. Igual acá ahorita les explico pues como lo pensamos nosotros. Bueno, pieza 1 la envía al buffer 1, así sucesivamente. Vemos como pieza 4 la envía al CNS3, al buffer porque está ocupado el CNS3. Acá vemos que salió otra pieza defectuosa que debe ser correspondiente a pieza 1 o 2. Pieza 1, perfecto. Pieza 4, vamos a CNS3 al buffer, otra pieza defectuosa que es correspondiente al proceso, a pieza 4. Y acá vemos otra pieza defectuosa que otra vez es correspondiente al pieza 4. Sí. Pieza 4. Vemos como acá solo me está generando ya las piezas faltantes, pues por lo que la explicación de nuestro algoritmo, ya solo genera las piezas faltantes, o sea, ya cuando completa el ciclo de piezas, o sea, de piezas que ya no necesita generar más, entonces ya solo genera piezas faltantes, o sea, de la zona de entrada solo van a ingresar las piezas faltantes. Vemos cómo sale una pieza defectuosa correspondiente a pieza 4. Vamos a ver si la pieza 4 otra vez sale defectuosa, si no pues ya terminaríamos el proceso. Perfecto, salió perfecta, lo cual me indica que ya se acabó el proceso como tal. Entonces, ¿cómo explicamos acá esta tablita de acá? Entonces, esta es la pieza digitada por el usuario, ¿verdad? Entonces tenemos 5, 5, 5 de todas. Esta es la pieza tratada, o sea, por ejemplo, de la pieza 1 se trataron 7, de las cuales 2 salieron defectuosas para completar las 5. De la pieza 6 salieron, de la pieza 2 salieron 6 tratadas, de las cuales una salió defectuosa para completar las 5. De la pieza 3 salieron 3 piezas tratadas. Mentiras, de la pieza 3 salieron 5 piezas tratadas, de las cuales 0 salieron defectuosas para completar 5. De la pieza 4, tratamos 7 piezas, de las cuales 2 salieron defectuosas para completar 5. Y de la pieza 5 salieron 5 tratadas para completar 5. Esto es todo por ahora. Esperemos que sea de su agrado. Muchas gracias y que tengan una feliz tarde. O bueno, resto de día por ahora.